para decidir si aprobaba o no el nuevo texto constitucional. Se plebiscitó lo que anteriormente se había habilitado, que era avanzar con una reforma constitucional que rige desde la época de Augusto Pinochet. Bueno, finalmente ganó el rechazo. Vamos a preguntarle a justamente al colega cómo Chile vivió este proceso y bueno, y qué se espera ahora, porque si bien la mayoría se expresó, había sectores minoritarios, pero contundentes que demandaban una adecuación de la Constitución. ¿Cómo estamos? Buen día. Cristina, justamente el día de ayer fue una jornada histórica para nuestro país, con un resultado verdaderamente sorprendente que a todos los analistas, a toda la clase política, ya sea de izquierda o de derecha, los dejó con la boca abierta. No se esperaba una participación de este nivel, teniendo en consideración que históricamente hacia atrás la participación en Chile rondaba el 50%, de hecho mucho menos en algunas ocasiones hasta el 40%. Esta vez la participación fue de un 85% del padrón electoral. O sea, aquí indiscutiblemente este resultado no puede ser rebatido en cuanto a su validez, pese a lo que pueda tener el gobierno. En ese sentido, la participación que estuvo en torno a los 13 millones de personas, de unas 15 millones que estaban habilitadas para sufragar, realmente histórica esta votación. Y el resultado en particular, claro, un 61,86% para la opción del rechazo a la Constitución escrita por la Convención Constitucional, la cual fue también elegida a través de un proceso de votación con una alta participación, en donde la izquierda se impuso en esa oportunidad y logró, claro, de esa manera, en cierta medida, censurar a la derecha más categórica de nuestro país, la cual fue fuertemente excluida dentro del proceso de redacción de este documento. Los mismos convencionales de derecha lo decían, de que ellos casi que eran testimoniales ahí dentro de la participación, pero sabían que su voto poco y nada de peso iba a tener. Y claro, la izquierda en esa medida logró imponer ciertas ideas que algunas iban en el lineamiento de lo que fueron las demandas de la calle el día 18 de octubre del 2019, cuando partió esta revuelta social. Sin embargo, fueron también planteándose otras ideas que escapaban de esos lineamientos del reclamo de la calle y que a lo mejor no fueron tanto del gusto de la gente que estuvo desde un comienzo en las manifestaciones, que estuvo a favor del movimiento, como lo pudo haber sido en cierta medida la reivindicación indígena, que fue uno de los grandes conflictos, uno de los grandes problemas de debate que se dio acá en Chile en torno al reconocimiento de derechos especiales hacia los pueblos originarios, la declaración de Chile como un Estado plurinacional y además la creación de un sistema de justicia aparte, especial para tratar algunos temas específicos de las comunidades indígenas. Ahí en ese sentido, tanto la campaña del apruebo como del rechazo tuvieron que enfocarse en esta temática. El rechazo afirmaba de que, claro, acá iban a existir ciudadanos de segunda y primera categoría en base a su origen étnico y teniendo un trato especial las comunidades indígenas. Así como la campaña del apruebo apuntaba a que los temas que iba a tratar, por ejemplo, este sistema de justicia indígena, iban a ser cuestiones más de hogareñas, más de tipo, yo entendí que era para cuestiones más de tipo cultural, pero no, por ejemplo, no estábamos hablando de cuestiones vinculadas a la justicia ordinaria. Yo con un ejemplo me quedó más o menos claro cuál era el sentido. Por ejemplo, si, no sé, una comunidad de pueblos originarios, no sé cómo llaman en Chile, pueblos indígenas. Los pueblos originarios. Pueblos originarios. Bueno, por ejemplo, quería utilizar un símbolo que no sea la bandera de Chile, o quería utilizar una bandera, y bueno, y si esto en algún momento se llegaba a judicializar, podía ser juzgado este tema más vinculado a lo cultural con este tribunal especial. Pero si estábamos hablando, no sé, de un delito, de un homicidio, no es que iba a haber una justicia aparte según el origen de la persona. Pero igual te quiero preguntar, porque, bueno, se rechazó con un nivel de participación importante esta nueva Constitución. ¿Cómo quedan esas demandas, no? Y si crees que el rechazo tiene que ver con que por ahí la reforma fue muy, muy profunda, muy por sobre lo que la mayoría entendía, podía incluso estar de acuerdo con algunos puntos, pero no de este tenor.
sentido, la redacción de esta propuesta de nueva convención a lo mejor pecó en su ambición por ser lo más progresista posible, y eso desagradó a muchos sectores de la derecha. Entonces, al menos para lo que va a ser esta segunda etapa de este proceso constituyente acá en nuestro país, tenemos una derecha que se ha comprometido a realizar los cambios estructurales que estaban dentro de las demandas de la calle, como lo pueden ser el sistema de salud, parte del sistema de educación, mejorar el financiamiento, el sistema de pensiones también. Pero hay temas que realmente la derecha no va a querer tratar y que también son sumamente trascendentales para lo que eran las demandas sociales en torno a un sistema de pensiones estatal más fortalecido, también la recuperación del agua, los minerales, también la renacionalización de varios de los recursos nacionales. Entonces, en esa línea, lo más seguro es que esta segunda etapa del proceso constituyente va a seguir de una manera más tibia. La izquierda va a tener que realizar un retroceso en los varios puntos bien progresistas que estaban planteando, y va a tener que quedarse casi que con la base más básica de lo que eran las demandas de la calle. José, ¿es una pérdida importante para Chile el no poder avanzar esto en virtud de las posiciones extremas? Esta era una oportunidad histórica para el país de hacer un cambio estructural de base que jamás se había visto en la historia de nuestro país, hasta el golpe militar, que claro, ahí fue impuesto a través de las armas una nueva constitución. Y esta era una oportunidad democrática en donde mujeres y hombres participaban por igual, los pueblos originarios tenían una representación especial en la redacción de este documento, y en ese sentido que el documento resultante no haya sido aprobado ciertamente es una derrota muy grande para todo el país. Incluso los mismos sectores del rechazo, pese a la oposición que tenían del documento, reconocían que esta oportunidad era histórica para pedir un nuevo documento, pero claro, surgía la crítica de la apropiación de todo el proceso por parte de la izquierda y la exclusión de los sectores de derecha. Buenos días, ¿cómo está Gustavo Capó en este caso? ¿Cómo queda la figura de Gabriel Boric, el presidente, vuestro presidente, digamos, luego de que no pudiera lograr uno lo que era su objetivo? Claro, ahí el problema con la presidencia surge en que ellos se movieron mucho, lideraron la campaña del plebiscito en favor del apruebo. Eso es casi de una manera indiscutible, como hacían una campaña que ellos llamaban informativa, pero fuertemente influenciada hacia votar por el apruebo. Entonces la figura del presidente y sus ministros en este sentido se ven bastante derrotados. Ya se está hablando de los cambios de gabinete, los cambios de ministro que se va a realizar. Lo más seguro es que salga el ministro secretario general de la presidencia, el que tiene el vínculo con el Congreso, Giorgio Jackson, que es uno de los miembros de los amigos del círculo de hierro del presidente, o sea, de los tiempos de que él era dirigente estudiantil, que viene acompañándolo Giorgio Jackson y Gabriel Boric. De hecho, en algún minuto él también se planteaba como una posible opción presidencial a futuro. Este evento eventualmente cambia, de todas maneras cambia todo el escenario también a seguir. Va a haber también cambios en el Ministerio del Interior. La ministra Siches ha sido muy criticada por su manejo en el conflicto también en la Araucanía y también el rol que ha jugado en todo este proceso. Vamos a ver qué otros cambios van a haber. Posiblemente también en salud se aproveche de realizar un cambio que la ministra ha sido bien criticada. Y la figura del presidente, por supuesto, que sale debilitadísima. El resultado fue arrollador. O sea, estamos hablando de que la elección presidencial en la cual fue electo, en donde competía con José Antonio Caz, que era la extrema derecha, como tal acá en nuestro país, Gabriel Boric salió electo como el presidente con la mayor votación histórica del país, y ahora en la votación que le sigue se da completamente vuelta la balanza. Ya el pueblo en estos 6 meses de gestión del presidente Gabriel Boric, pese al trabajo que pudo haber realizado, pese a lo que hizo y lo que no hizo, salieron casi 8 millones de personas, más de lo que votaron por él, a decirle que no le estaba gustando su gestión, y este documento lo rechazaban. Entonces la hoja de ruta que el presidente tenía, el plan de gobierno que habían propuesto, va a tener que cambiar radicalmente, considerando además que dentro de la propia presidencia los propios ministros habían mencionado en más de alguna ocasión de que el programa de gobierno de Gabriel Boric dependía en gran medida de la aprobación de la nueva Constitución, cosa que ya vimos que no sucedió. El presidente va a tener que hacer un cambio muy fuerte. Muchísimas gracias por tu tiempo, José, muchas gracias, muy amable.
lo que necesiten, aquí estoy. Perfecto. Bueno, ahí está, ¿no?, el análisis y lo que ha dejado este rechazo al nuevo texto constitucional. Decía sobre el cierre, lo deja debilitado al presidente chileno a pocos meses de haber asumido. ¿Por qué? Porque decía, si bien el gobierno hacía campañas informativas, eran percibidas como tendenciosas en un sentido. Entonces es como que este rechazo también se puede entender como un rechazo a lo que el presidente planteaba, pero además porque parte del programa de gobierno que él había propuesto dependía de estas nuevas, este nuevo paradigma que esta constitución que no ha sido aprobada establecía. Es interesante el fenómeno chileno. En una parte él dice quizás la convención constituyente fue más allá o intentó hacer un cambio más profundo del que la sociedad, incluso que había avalado esta reforma constitucional, estaba dispuesta a hacer. Un 78% en su momento había avanzado con esta reforma. Y después te das cuenta que cuando vos te excedes en el uso de el voto de confianza que te da la gente, pasan estas cosas. Vos sabés que me lo relaciono con una cuestión que sucedió en Corrientes, cuando la semana pasada hablábamos de la paridad de género. No sé si creo que con la legisladora Albana Rotela es que hablábamos cuando ella dijo, muchas veces entre lo querible y lo posible, para que las cosas avancen, bueno, hay que quedarse con esto, ¿no?, con lo segundo, con lo posible. Si bien uno aspira a que las reformas puedan ser más profundas, en este caso estaba hablando puntualmente de paridad de género, y por qué no hacerlo más extensivo a otros poderes, o hacerla de manera que pueda ir un poco más allá de lo que se aprobó. Yo decía, imagínense si para esto, y creo que entre ella y la mesa, si para esto hubo que mandar un ejecutivo fuerte, 3 proyectos, y perdían estado parlamentario y tuvo que insistir el Ejecutivo con el proyecto, teniendo mayorías el oficialismo en las cámaras, habiendo un consenso generalizado de todos los espacios políticos que sí había que avanzar en este sentido y garantizar la paridad de género en las listas a cargos electivos legislativos, todo lo que se demoró, bueno, imagínense si se hacían otras modificaciones, quizás no salía el proyecto. Entonces me hizo acordar cuando se analizaba el por qué Chile en una amplia mayoría votó a favor de una reforma y después rechaza con mayoría ese texto, cómo se tiene que ir yendo para lograr cambios que realmente se logren y se concreten mucho más despacio de lo que por ahí se cree o que por ahí creen los dirigentes o los sectores que movilizan estos cambios. Aún teniendo en cuenta o aún queriendo hacer cambios, no sé si los cambios se pueden realizar de manera tan brusca. No lo sé, no conozco en detalle lo que plantea Chile. Sí parecía que era como una constitución sustancialmente o diametralmente opuesta a la que tienen ahora, pero evidentemente la sociedad, que incluso había votado a favor, porque hay un sector que siempre votó en contra. Sí. O sea, un sector que siempre estuvo en contra de modificar la Constitución y que era obvio que iba a votar en contra del texto. Pero a mí me llama la atención el caso ese de la sociedad, que habiendo habilitado y habiendo entendido que se necesitaba hacer más moderna, más actualizada, más inclusiva, más progresista la Constitución, cuando vio el texto dijo no, pero esto no. Ese es un caso interesante. Y recordemos también cómo llegó Chile o qué significó este anuncio que hizo el ex presidente de reforma de la Constitución, que fue como una válvula de escape a un Chile convulsionado con la gente en la calle. ¿Se acuerdan? Que tuvo protestas, que empezó a raíz de un tema que Chile es bastante discutido, que es la educación superior. El tema de lo que no es gratuita. Educación y salud. Fueron los dos capítulos que habían generado el estallido interno y después, bueno, las manifestaciones, algunos excesos que Piñera tuvo que avanzar con los primeros cambios, sobre todo en cómo actuaba los carabineros en la vía pública, ¿no? Tuvieron que hacer algunas modificaciones y de ahí surgió la reforma. Como una válvula de escape para tranquilizar y tratar de canalizar esas demandas, y por eso también ahora habrá que ver si esas demandas que se vieron frustradas van a nuevamente poner tensión en las calles. Es interesante lo que pasó, sobre todo porque estos fenómenos que se dieron
pre-pandemia, y que a la Argentina, como tiene un cronograma electoral distinto y estábamos en otra etapa, no significó que en las calles haya revuelta, pero que fue dándose en varios países. Latinoamérica venía muy convulsionada, con muchos conflictos y personas que salían a reclamar en las calles, salvo Argentina. Creo que la mayoría de los países, no sé si Brasil tuvo un pico de tensión máximo, Chile lo canalizó con esta reforma de la Constitución, que ahora se vio frustrada. Otros países lograron otras maneras de tranquilizar. Después vino la pandemia y cambió, ¿viste? Es como cambió todo, el Barajuy dio de nuevo. Pero ahora que la pandemia ya está poco a poco dejando de ser la principal preocupación de las personas, cuando la economía está peor a antes, a nivel mundial, a raíz de la guerra, no sé qué puede llegar a pasar o cómo se pueden canalizar estas cuestiones. Y Argentina incluida. Igual, viste, Argentina tiene como un calendario electoral que va funcionando también como válvula de escape, porque las tensiones me parece que se pueden canalizar por ese lado, porque falta poco y habrá que ver si eso sirve. Pero interesante el análisis y lo que pasó en Chile este fin de semana. Una cuestión que tiene que ver con un capítulo que ha generado un dejo de polémica en algún momento, el 18 de mayo.